Rodolfo Hernández Gómez, Partido Republicano Social Cristiano. Su excelencia profesional por décadas ha sido puesta a prueba en el Hospital Nacional de Niños. Considera que su visión de futuro e innovación y experiencia en administración son sus atributos para recuperar la estabilidad política y el orgullo de ser costarricenses. Francisco Dalanese Ruiz, Fiscal General de la República de Costa Rica del 2003 al 2010, Comisionado de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala de 2010 a 2013, Juez del Tribunal de Casación Penal, Juez de Juicio y Juez de Instrucción, profesor universitario con más de 26 publicaciones en Derecho. Bien, buenas noches, bienvenidos a Va de Frente Electoral. Esta noche tenemos al doctor Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano Social Cristiano, con quien vamos a conversar sobre sus ideas como candidato a presidente y lo que le puede ofrecer al país, caso de resultar electo en las elecciones del próximo mes de febrero. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, don Francisco, por acompañarme en este programa y muchísimas gracias también a Canal 13 por esta iniciativa. Y un saludo a todos los televidentes que nos van a ver y aprovecho para enviarles un abrazo solidario. Bien, doctor, tenemos unos cuantos minutos para que usted nos comunique y haga saber a los costarricenses sobre algunas ideas que yo creo conveniente preguntar en vista de que usted se postula para presidente, claro, y cuál sería su oferta en algunos temas de interés nacional. Se dice, no hay estadísticas, no hay encuestas, pero se dice que usted es un hombre conservador y yo quisiera que usted nos diga cuál es su concepto sobre esto, cómo podría responder a esto que se dice. Bueno, vamos a ver. Por lo general la gente entiende por conservador a alguien que mantiene un comportamiento que no se ha modernizado. Eso es en general. Le he preguntado yo esa pregunta a mucha gente, porque dicen, es que el doctor es conservador y el doctor es un poco acartonado, incluso me han dicho, bueno, probablemente no me conocen porque no soy tan conservador. No soy tan conservador, sobre todo porque creo en la libertad de las personas, creo en la igualdad de los seres humanos, creo en la oportunidad y creo en la flexibilidad de los actos. Eso no está en la definición de una persona conservadora. Si conservadora lo utilizan como una persona que mantiene sus valores, yo soy de valores y desde ese punto de vista entonces diría que soy conservador porque conservo los valores aprendidos a través de mi vida, que son los valores fundamentales del comportamiento humano. Es el trabajo, el valor del trabajo, el valor de la excelencia en el conocimiento, el valor de la honorabilidad en las cosas que se hacen, el valor del trabajo bien hecho, el cumplimiento de las metas y el valor también que a veces la gente no lo toma en cuenta, estar abierto siempre a que me pregunten. Llegando a temas concretos, ¿qué piensa usted con relación al matrimonio gay, por ejemplo, a las comunidades LGBTI? Sí, bueno, el Partido Republicano considera el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Y yo, Rodolfo Hernández, también, no solo por la doctrina de un partido, sino yo considero que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer porque es el que le representa la ganancia secundaria a las sociedades, que son los hijos. Solo la unión entre un hombre y una mujer da hijos, pero he dicho muchas veces que aunque no esté de acuerdo con otro tipo de matrimonios, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y no voy a permitir nunca que por esa situación de gusto
o por situaciones de raza, de clase social, de la forma en que la gente luce o porque tiene algo, ejemplo, una discapacidad, pueda ser discriminada. Eso nunca lo he permitido en mi vida. Pero con relación a los problemas que se presentan, por ejemplo, una pareja del mismo sexo lleva una vida por años, de repente alguno quiere romper esa relación y el que ha contribuido a crear un patrimonio, pero que no tiene nada a su nombre porque era el que se encargaba, por ejemplo, de oficios domésticos, no tiene cómo resolver un tema de gananciales similar al del matrimonio. ¿Cómo piensa usted que deben resolverse estos problemas? Sí, me parece que si viven juntos pueden perfectamente formar una sociedad de convivencia, que lo definan desde el principio y que pongan las reglas claras desde que se van a vivir juntos. ¿Sería promotor usted de una legislación, una normativa que permita regular estos aspectos, que otorgue derechos y obligaciones a las partes que vivan en estos, Bueno, los o que derechos, cuando surjan estos conflictos? Sí, claro. Me parece que los derechos civiles ya lo tienen, ¿verdad? Uno tiene el derecho de poder decidir si yo voy a heredar a una persona. Sí, pero digamos, pero, en lo que son, por ejemplo, gananciales. Bueno, bienes que gananciales. Hoy día no está tan clara la cosa. Sí, sí. Bueno, eso le toca a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Cualquier modificación de este tipo, aprobar una sociedad de convivencia, le corresponde a la Asamblea Legislativa. Eso tiene reserva de ley. Yo no me opondría a las sociedades de convivencia. Y siendo el matrimonio, en realidad, aparte del tema moral y religioso, definido jurídicamente como un negocio jurídico, ¿tendría importancia para usted que sean personas heterosexuales u homosexuales? Bueno, yo he sido muy claro que el matrimonio, que es lo que estoy diciendo ahora, es entre el hombre y la mujer. Ese es el matrimonio. Se necesita una matriz y un hombre que fecunde un óvulo para poder, bajo nuestra doctrina republicana, definir ese matrimonio. Bien, doctor. En la coyuntura actual, ¿cuáles identifica usted como los problemas principales de los costarricenses? Bueno, son múltiples. Lo primero que existe es una desigualdad que va en aumento. El desempleo, el aumento de la pobreza, el deterioro de la educación, o por lo menos las brechas que se están estableciendo o que se han ido estableciendo entre la educación pública y la privada, la inseguridad ciudadana, el déficit fiscal y la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, creo que coincidimos en esa agendas. lista. Creo que coincidimos en agendas. ¿Qué propuesta tiene usted para combatir el desempleo? Bueno, vea, para tener desempleo no se puede formar desempleo si no hay una reactivación económica, ¿verdad? Correcto. Y uno no puede generar una reactivación económica, a su vez, si no se generan las condiciones para crear el empleo. La reactivación económica es fundamental, pero hay que incidir, mejorar esos elementos que los mismos empresarios dicen que ha sido obstáculo para su desarrollo. El primero, el costo de la electricidad. Segundo, la infraestructura vial. Tercero, los trámites exagerados que hay en Costa Rica. Cuarto, la inseguridad jurídica. Quinto, la inseguridad ciudadana. Y algunos han dicho la poca claridad que a veces existe en la estabilidad de las reglas para el precio del dólar. Entonces hay que incidir en esas cosas. Pero ¿cómo vamos a hacerlas? Bueno, el gran problema que tiene Costa Rica es que hemos creado un país de desconfianza. La gente está incrédula, no quiere arriesgar su capital, no quiere arriesgar su dinero. Y eso ha incidido en que los mismos inversionistas costarricenses o extranjeros no quieran dar ese paso en este momento.
Además, el microempresario es emprendedor que quiere ser su propio jefe. En su mayoría gente joven, que es donde está el mayor desempleo, no tiene las condiciones ni las oportunidades en este momento para hacerlo. Van a un banco y no les prestan dinero. Si se los prestan, son intereses muy altos. Si van a la banca de desarrollo, no les prestan plata, porque no tienen garantías reales. Claro, doctor, pero Todo eso hay que mejorarlo. esta es la situación. Ujú, La, esa es la pregunta, Entonces, vamos a ver. Sí. ¿cómo se va a mejorar? Porque, Ahora sí, ¿cómo la vamos a mejorar? a ver, se dice no, bueno, hemos venido llenando el presupuesto con deuda, Claro, emitiendo sí, deuda. por supuesto. Se dice que de mayo en adelante no va a haber salarios Ujú, para el sector público. claro. Si no hay salarios para el sector público, se nos va a complicar totalmente la situación. ¿Cómo pretende usted resolver ese problema que es inminente? Vea, nosotros tenemos... Si usted queda claro, presidente, en mayo ya no tiene presupuesto. No hay presupuesto. Vamos a recibir un país con una condición económica y con un déficit fiscal que va a sobrepasar el 6%. Yo estoy muy consciente de eso. Y tenemos una propuesta para estabilizar primero el déficit fiscal. Si no se incide en el déficit fiscal, no vamos a poder mejorar la calidad de vida de los costarricenses. ¿Cómo hay que hacerlo? En primer lugar, tenemos que entrarle a los disparadores del gasto. Ahí hay dinero que podemos dejar de gastar a manos llenas. ¿Cuáles son esos disparadores del gasto? Algunos de los pluses, porque no es el tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario es una remuneración para el trabajador que hizo más. Bueno, la segunda, hay que entrarle al problema, pero ya en forma decidida, de las pensiones de lujo. Hay pensiones de lujo y hay pensiones de miseria en Costa Rica. Las pensiones de lujo son insostenibles y a mí me parece que son injustas. Un régimen como el del Poder Judicial, que se cotiza el 11% y que al final les dan 100%, es insostenible, va con cargo al presupuesto nacional. Eso para este año ya tiene un déficit de 5.000 millones de colones. Bueno, eso hay que regularlo, hay que pensar seriamente cómo regular las pensiones. Deben haber pensiones justas que reflejen el salario y la responsabilidad de las personas. Pero me parece que lo que ha hecho la Asamblea Legislativa de ponerle topes, yo estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, usted habla del Poder Judicial. En el Poder Sí. Judicial hay pensiones muy bajas Claro, también. de empleados de Sí. bajo rango Sí, señor. y hay pensiones abusivas en la Correcto. Corte Suprema, o los que han ocupado cargos de la Corte Suprema. Ujú. ¿Cómo piensa establecer ese Bueno, balance? estamos de acuerdo en eso. Más de acuerdo no podemos estar. Por eso el Partido Republicano está pensando en un régimen de pensiones que debería ser único para los costarricenses. Un sistema de pensiones justo, equitativo, le decía, al salario, equitativo a lo que se aporta y equitativo a la responsabilidad del trabajo. Hay que tener un máximo que permitiría, con ese máximo, aumentar las pensiones mínimas. Las pensiones del régimen no contributivo son de hambre. Las aumentaron a 78.000 colones. Aumentaron 3.000 colones, lo que son 3.000 colones son 6 kilos de arroz. Sí, vea, no piense Sí. que tomo partido. Yo creo que ¿Qué? tiene razón en cuanto a ciertas pensiones que se tienen que regular. Claro. Pero ¿cómo se va a resolver un problema donde se ha pagado más del 100% de lo que pagan los demás y después se les va a decir, ustedes van a recibir igual que si hubieran pagado como los demás? Sí, claro. Porque hay derechos adquiridos. ¿Cómo, por cómo se supuesto. piensa afrontar ese Vea, problema? a mí me parece, porque yo lo he vivido, yo tengo 40 años en la administración pública y los derechos adquiridos no se deben atacar. Los derechos adquiridos ya están. Pero ese nuevo sistema debe ser para los que empiezan el trabajo. Claro, le decía hace hace unos segundos, que lo que ha hecho esta Asamblea Legislativa, yo estoy de acuerdo. Hay que fijar un máximo en las pensiones de lujo, pero quienes tienen que entrar ¿Un máximo en las este, pensiones de lujo o acabar las pensiones de lujo?
Bueno, vamos a ver, acabar las pensiones de lujo poniendo, le voy a decir cuál es personal. A mí me parece que el máximo de una pensión no debe sobrepasar la pensión de un presidente de la República. Ese es el máximo que deberían tener y me parece que no es una pensión de lujo porque es menos de 4 millones de colones. Un pequeño ejercicio, le voy a contar. Lo vamos a hacer aquí. Si tomamos las 100 pensiones más altas que empiezan en 7.8 millones por mes, eso representa 283 millones de colones mensuales. Y una ofensa para los costarricenses. Y una ofensa para los costarricenses. Esos son 3.000 millones de colones. Esas gollerías deben acabar. Por eso hay que pensar en un sistema único, equitativo, justo, solidario y que no anden algunos con pensiones de 17 millones y otros con pensiones que no le alcanzan ni para pagar la luz ni el agua. Claro, va a enfrentar un gran problema. Claro. Sosteniendo las que ya están, si no quiere meterse con derechos adquiridos. Claro. Y otro tema con las nuevas. Pero habrá que examinar si esos derechos son bien adquiridos o se podrá cuestionar. No. Me parece que... porque si fueron mal adquiridos, habría que hacer algo. Vean, usted no debe legislar, porque a veces es lo que me da la impresión, usted no debe ser juez y parte de las cosas que recibe. Y algunas pensiones de lujo deben ser revisadas para ver si esos derechos realmente son derechos adquiridos o derechos bien adquiridos o se puede hacer algo. Me parece que se puede hacer algo con esas exageradas, como ha intentado la Asamblea Legislativa, y poner orden desde el principio. Ojalá que este gobierno, esta Asamblea Legislativa, pueda dejar eso un poco ordenado. Pero usted me decía, ¿cómo vamos a estabilizarlo? Me parece que los dineros de los costarricenses deben ser bien utilizados. Y lo segundo es que hay que empezar a valorar a las instituciones públicas y a los empleados públicos por su rendimiento, por su producción, por su rendimiento, por el cumplimiento de sus metas y por la satisfacción del cliente. Eso nos va a permitir saber si estamos utilizando bien los dineros de todos los costarricenses y no haciendo una piñata con los dineros de los costarricenses. Doctor, y en el tema salarial, sí, porque se habla de de subir más impuestos, de poner más impuestos, de congelar salarios. En algún momento alguien ha dicho legislar para rebajar los salarios. Y la clase media se está haciendo cada vez más pequeña. Y el poder de un país lo da la clase media. Sí, por supuesto. ¿Cómo piensa usted equilibrar eso? Sí, la clase media hay que hacerla crecer. Esa propuesta que he escuchado, porque hay dos propuestas, una por el lado de los impuestos y una por el lado de los salarios, ¿verdad? Por el lado de los salarios, disminuir este tipo de cosas, lo único que crea es una insatisfacción y un malestar de los ciudadanos. Pero además, eso está bien descrito en economía. Se llama la paradoja de la frugalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la paradoja de la frugalidad? Si usted ganaba 1.000 colones y le rebaja a 900 colones, esos 100 colones que ya usted no gasta, los tiene que retirar de alguna cosa. Si no, empieza a vivir de prestado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted iba los fines de semana con su esposa y su familia a cenar a algún lugar, lo va a dejar de hacer. Sufre ese empresario. Usted no va a ir al cine, sufre el empresario del cine. Usted no va a comprar muchas cosas, ya no va a cambiar. Pero si además de quitarle 100, pague 100 más en impuestos. No, eso es terrible. Entonces, vamos a completarla. Usted me dice que qué pensamos hacer para esto. Hay un rubro que no se le entra como hay que hacerlo. La evasión fiscal en Costa Rica es más del 8%. El déficit fiscal es del 6% en este momento. Y la evasión fiscal y el contrabando, si le sumamos a eso, esto es mayor. Pero vamos a ver nada más la evasión fiscal. De sus colegas y los míos. Problema de todos, hay que entrarle a esto.
hay que entrarle a la evasión fiscal. ¿Cómo le entramos a la evasión fiscal? Ya llegó el momento de crear un sistema de recaudación simple, rápido, transparente. ¿Cuál es ese? El desarrollo de un gobierno digital. El gobierno digital. Y interrelacionar a todas las instituciones públicas y privadas, el comercio, todos los empresarios, en un sistema informático con controles cruzados con Hacienda. Ahí empezamos a recaudar mejor las cosas. En este momento, como esos sistemas no existen, usted va a una pulpería o a un lugar y compra y le dicen, ¿con factura o sin factura? Porque sin factura le rebajamos ese impuesto. Con un sistema de gobierno informatizado, de un gobierno digital real, usted empieza a recoger ese tipo de dineros que en este momento se escapan. ¿Y cuál es su mejor apuesta? ¿A los impuestos directos o a los indirectos? No, a mí me parece que mi apuesta es la recaudación adecuada de los impuestos que no se están pagando. En este momento no estamos proponiendo la creación de ningún impuesto. Pero ¿cuál es el mayor daño ahora? ¿El impuesto indirecto o el impuesto directo que deben pagar profesionales, empresarios y todos los que recibimos? Bueno, aquí nos están golpeando por ambos lados, por los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y quien más lo está sufriendo son los más necesitados. Cuando se habla, por ejemplo, del IVA, sí, ¿quiénes van a ser los más sacrificados con este impuesto? Siempre va a ser el más necesitado. El que compra, el usuario, el comprador, ese le van a caer todos los impuestos. ¿Cuál sería la diferencia entre el IVA y el impuesto de ventas? Que el IVA le amplía la base. Pero para un IVA eficiente hay que tener un gobierno bien estructurado y un gobierno digital. Claro, ahí tenemos un problema. Claro, doctor. Porque yo no metería en el IVA. Nos quedan 5 minutos. Perdón. Se nos fue rapidísimo esto. Pero fue demasiado rápido. Pero lo que le quiero plantear es lo siguiente. Si se aprueba el IVA, una persona que paga alquiler porque no puede comprar casa va a tener un 15% sobre el monto del alquiler. El que quiera comprar casa va a tener un 15% sobre el crédito, un 15% sobre la escritura, un 15% sobre el capital, cada vez que abona al banco otro 15%. Sí. De manera que esto va a incidir en una reducción de la clase media. Vamos a ver. Cuéntenos en un minuto, si es posible, en un minuto, cómo usted vea, puede si nosotros, esto. El IVA, a mí no me disgusta el IVA, porque aumenta la base de recaudación. Lo que me disgusta es aumentarlo al 15%. Yo lo dejo en el 13%. Y con una mejor recaudación, con un buen sistema de recaudación, es muy probable que en el futuro podamos disminuir incluso el impuesto del valor agregado. Pero lo que pasa es que eso siempre sube y nunca baja. ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Yo creo que daríamos el ejemplo. No se baja por una razón que usted conoce. Costa Rica es un país corrupto, en donde la recaudación de nuestros impuestos no va al lugar donde tiene que ir. Nos quedan grandes dudas de qué está ocurriendo con ese dinero, y las noticias como el cementazo, sabemos que aquí la corrupción se ha institucionalizado y vamos a combatirla también. Personalmente me he comprometido que lo que hice en el hospital, que fue trabajar con transparencia y trabajar con honorabilidad, eso es lo que voy a hacer en el gobierno, una vez asumida la presidencia el 8 de mayo. Problema de seguridad, doctor. Lamentablemente un tema tan serio en pocos segundos. Bueno, en pocos segundos. Lo que le pasa a Costa Rica lo hemos venido diciendo en los últimos 20 años, que esa secuencia de deterioro de la educación, de falta de trabajo y de aumento de la pobreza ha sido los elementos desencadenantes de la inseguridad. ¿Por qué? Porque los estómagos vacíos son malos consejeros. El hambre es un mal consejero. Y si usted es pobre y no tiene trabajo y aumenta más la pobreza, se le va a ocurrir algo, ya sea un trabajo informal, como hay muchos, el 50%, que ahí también hay que entrarle,
porque hay que convertir el trabajo informal en formal y o se ponen en cosas, como lo hemos visto ahora, narcotráfico, contrabando, sicariato. Eso es producto de lo que hemos hecho durante los últimos décadas que no hemos logrado, además de que nos globalizamos. Y uno de los problemas más serios ha sido la globalización de la violencia. Usted le apuesta a la prevención, entonces. Yo apuesto a la prevención, usted me conoce, apuesto a la prevención. Bien, doctor, le voy a decir unos nombres y usted me dice lo primero que se le ocurra. Patricia Mora. Una diputada muy emprendedora ahí en la Asamblea. Celso Gamboa. Celso Gamboa deja mucho, debe mucho a Costa Rica. Rocío Sáenz. Una excelente doctora, Juan Diego Castro. un buen ciudadano y abogado, Juan Carlos Bolaños. un aprovechado, Laura Chinchilla. un expresidente a quien estimo mucho. Bien, doctor. Nos queda un minuto. Yo le agradecería que en 30 segundos nos dé un mensaje final. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, decirles que el Partido Republicano es un partido que apuesta por un nuevo pacto social, un pacto con justicia social sostenible, en donde vamos a ofrecerle un respaldo a la familia. Mi compromiso es con su familia y con todos los componentes de la familia. La familia tiene hijos, niños pequeños que hay que proteger de la violencia, tiene jóvenes que hay que darles trabajo, tiene adultos que no hay que dejarlos en la calle ni institucionalizados y tiene además el derecho de vivir con tranquilidad en este mundo en donde la inseguridad ciudadana se volvió una palabra constante en las noticias. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos han visitado a de Frente Electoral.